Con referencia a lo que pasa en América Latina en la actualidad, yo hago una reflexión que quiero compartir con ustedes. Bajo el peso de la Guerra Fría, había un condicionante que marcaba todas las demandas. Un reclamo, una protesta, un despliegue de masas que levantaran una bandera, tenía siempre la posibilidad de que si no era controlado por el poder, ni por los grupos sociales en los que se apoya el poder, sobre todo los grupos empresariales, podía ser descalificada en nombre de que eso era un efecto de la Guerra Fría, de que ahí estaba el comunismo, estaban los interesados en desacreditar la democracia. Y ese hecho de la primacía de la Guerra Fría sobre cualquier situación condicionaba las luchas sociales y marcaba una frontera en el seno de la población entre las demandas reales y el condicionamiento que tenían los que mandaban acerca de calificar las demandas. Entonces, cuando desaparece la Guerra Fría, desaparece un pretexto para controlar y manipular a las poblaciones. Ya no se puede enarbolar que un reclamo que se levante parte de una estrategia global para imponer a los comunistas, aunque estén los comunistas o no estén en esa protesta. Ya no hay razón, ni se atreven a enarbolar el mismo criterio de la Guerra Fría. Entonces, el hecho de que terminara la Guerra Fría, porque ahora no hay enemigo del capital en el mundo, Estados Unidos, que era el jefe de todas las potencias del mundo y el que hegemonizó la dirección política en los últimos 100 años, usó la Guerra Fría para consolidar su autonomía. Porque en nombre de la Guerra Fría, Estados Unidos intervino en más de 50 países del mundo con guerras internas o con patrocinio de insurrecciones y hasta con atentados presidenciales o de categoría. La Guerra Fría era una licencia para Estados Unidos ejercer su autoridad en el mundo. Al desaparecer la Guerra Fría, se le ha reducido a Estados Unidos esa justificación y además se ha perdido en la propaganda global para mantener esa hegemonía un argumento de peso. Ya no hay pretextos internos para que usted califique una demanda de una comunidad. En América Latina, solo a la luz de esa realidad de que ya la Guerra Fría no funciona, usted puede explicar el regreso de Evo a Bolivia. Y el regreso de Evo a Bolivia sin ninguna interferencia, fortaleciendo los vínculos con los sectores populares y la población primitiva de esa comunidad que él representaba y que él representa como un líder que tiene esa misma característica de la gente de donde él viene. Gracias a que ahora no hay Guerra Fría, se puede asistir a lo que pasa en Chile. En Chile había una herencia de esa Guerra Fría en la Constitución que solo podía ser modificada la Constitución de Pinochet por las 2/3 partes de los miembros y de la Asamblea que debía tratarla. Pues miren, se acabó el obstáculo en Chile de que había que seguir aún con Pinochet lejano, guiándose por la Constitución que les dio herencia. Los chilenos mandaron al carajo las 2/3 partes. Liquidaron a todos los partidos tradicionales. Se restauraron incluso los viejos comunistas, los socialistas, la izquierda, y barrió con el obstáculo de Chile, permitiendo crear la base para erradicar de fondo y en una forma absoluta la influencia que dejó institucionalizada Augusto Pinochet. Chile y Bolivia son dos muestras vivientes de lo que efectivamente representa la nueva realidad. Y yo no quito lo que ha pasado en Perú, que un representante de los sectores de abajo, un maestro rural, un maestro del campo, encabezando una alianza de gente insatisfecha con la incertidumbre y con la angustia que ha caracterizado al Perú en los últimos 20 años, haya ganado una cerrada batalla a la heredera de todo el autoritarismo último de ese país y de la continuidad del poder que los sectores más beneficiados de esa sociedad han mantenido. Castillo
el candidato de abajo ha terminado imponiéndose a la hija de ese león que está en la cárcel y que fue presidente y está preso. Entonces, cuando usted ve esas dos cosas, no puede pasar por alto que hay una fuente común que propicia estas modificaciones. Y yo quiero que usemos lo de Colombia. Como no hay guerra fría, tampoco hay una confrontación radical e intransigente en la población, que usted tenga que armarse de grupos guerrilleros para plantear el relevo global del poder. No, se están abriendo los caminos de la democracia para que con la información que tiene la gente, ésta pueda manifestarse sin la interferencia y sin la distorsión que representaba el hecho de que había una frontera de la Guerra Fría para calificar una demanda. Ahora no existe. Y en Colombia, sin que sea el peso de la confrontación cívica y militar, ha habido una explosión de las fuerzas populares demandando una modificación de una sociedad que ha estado sobre todo marcada por el privilegio de los sectores fundamentales de la sociedad sobre todo el resto de la población. Sectores fundamentales en cuanto a detentadores del poder económico. Las manifestaciones de Colombia no han podido ser controladas ni por la represión de hoy, que no tiene la justificación de ayer, ni por ningún cuento. Lo que hacen es crecer y ponen al gobierno contra la pared en torno a que hay que aceptar las demandas populares y discutir con ellas y entenderse. No han logrado entenderse, pero está presente en Colombia el cambio de la época. Usted tiene a Chile, a Bolivia, a Colombia, y está viendo abriéndose un camino en Perú. Y diga, hay un viraje en América Latina, y ese viraje tiene que ver con el hecho cierto, para mí, de que el pretexto de la Guerra Fría era una bandera que, usando los Estados Unidos, podía consolidar su influencia y su control en cualquier país, de cualquier manera, como lo hizo aquí con una invasión cuando no pudo detenerla por recomendaciones. Ahora estamos viviendo una nueva situación y ese cuadro de América Latina lo traigo a colación porque les digo, ese desafío está viviendo la República Dominicana de hoy. Aquí hemos heredado que una de las consecuencias de la Guerra Fría era que los grupos leales al poder norteamericanos en estos países tenían licencia para hacer de todo, que los funcionarios podían manejar el poder en beneficio propio, que no había ninguna preocupación por la corrupción, sino que era en cierta medida una licencia bendecida por Estados Unidos para que la gente le sirviera en la cuestión de fondo para ello, de que en nombre de la Guerra Fría aquí estuvieran contenidos sus adversarios. Como no hay Guerra Fría, la lucha ética y moral de los pueblos ha salido a la superficie ahora sin pretexto que la obstaculicen. Y ahora se ve entonces que los gobiernos eran un instrumento profundamente corrompido, legalizadores de ese usufructo del poder para los que mandan. Y en ningún país de América es más claro eso que en la República Dominicana. Aquí están saliendo las informaciones. Ahí vi hoy 15,000 millones de pesos de la CAS, que dice que no le cobran, que no sabe. 30,000 millones en la compra y la venta de ellos. Y en todos los ministerios seguros que aparece una forma práctica del manejo de los recursos entre privilegiados que podían subir de precio, bajar de calidad, entregar menos cosas que cobraban como una cuestión natural, o exhibir una riqueza acumulada sin poder explicarla. Era una vergüenza el nivel de la corrupción en este país. Y ahora estamos obligados, sin la interferencia de lo que actualizaba, ver la realidad. Ahora, con un gobierno del cambio, estamos obligados a tratar de explicar nuestra herencia y a enfrentarla. Y aquí tenemos un problema. El PLD duró 20 años en el poder. No es paja de coco. 20 años en el poder. Entonces la acumulación de lo que representó la administración de una política con licencia para robar, el resultado de esos 20 años está expresado en una forma provocadora en las cientos y cientos de evidencias económicas que manejan gente que no puede explicar su posesión. En las prácticas que en todas las instituciones eran normales, que era condicionar las actividades económicas en función de las utilidades que podían extraer de ellos
los que la administraban. En una situación como esta, este país ahora, sin esa interferencia de la Guerra Fría, a la franca, tiene que enfrentarse a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y a la rendición de cuentas y la transparencia nos lleva un camino que nos obliga a dos cosas: o a una lucha social agudizándose en una confrontación para imponer la transparencia y para imponer el fin de la impunidad, para que todas las cosas sean claras y para que se expliquen lo que hemos heredado y se condicionen las cosas nuevas que en la economía se produzcan. Para que eso se desarrolle ahora no hay interferencia, ahora podemos hacerlo con naturalidad. Y en ese orden, el grueso de los funcionarios del pasado están en la picota para dar explicaciones de lo que exhiben. No este o aquel, no, el grueso de los funcionarios. Y los nuevos que llegaron ahí con la idea, los de este gobierno, que llegaron ahí persuadidos de que el problema era llegar, que después tú tenías licencia para hacer de todo, que criticaban la corrupción como un pretexto para desacreditar al adversario y llegar a ellos, pero que en el fondo no tenían idea efectivamente de superar la herencia, sino de aprovecharla. Porque es en el marco de ese predominio que usted puede encontrarse con algo que aquí han estado diciendo. Ningún ayuntamiento ha denunciado una labor de corrupción de lo que le precedieron. Y en los propios ministerios ha habido que imponerle que tienen que ir a rendir cuenta al Senado de lo que encontraron. Pero se abre el espacio de que ahora no hay ni justificación externa para imponer un punto de vista, ni tampoco existe dificultad de que la gente pueda asumir abiertamente cualquier denuncia. Y ese cambio nos tiene a nosotros, a los dominicanos, ahora mismo en una encrucijada. Este gobierno se encontró con una economía destruida, con ingresos limitados, que ha sobrevivido gracias a dos cosas: a las remesas y a los préstamos, pero que sabe que no puede hacer un cálculo prolongado basado en esas dos oportunidades, porque tiene un límite todo. La remesa es una donación que nos ha ayudado a mantener el equilibrio, y los préstamos han compensado la falta de ingresos de un gobierno que está en medio de una situación que ha reducido el turismo, que era una fuente principal de ingresos, ha reducido muchas actividades productivas, y lo que ha crecido es el gasto oficial para compensar esos vacíos. Entonces el país está en una encrucijada que obliga a esclarecer las administraciones pasadas, a tratar de recuperar bienes obligatoriamente imprescindible para poder mantener su estabilidad. Entonces el país está abocado a una política radical de transparencia y de lucha contra la corrupción y la impunidad aquí ahora. Y hay muchas vacilaciones porque el país no tiene instituciones para hacerlo. Los 3 fiscales que nombraron son solo un indicador de paso, pero no pueden. Pero además de la limitación de las instituciones para poder asumir esa política por la transparencia y por el fin de la impunidad, está el hecho de no asumir efectivamente la presión por la rendición de cuentas a los que se fueron. Entonces, el cambio que se ha operado en América Latina, y ahora sin Guerra Fría, deja al desnudo las políticas locales, sin la interferencia directa de Estados Unidos para favorecer a uno u otro por razones ideológicas. Ahora hay que asumir el papel de la responsabilidad local sin padrino. Y ningún gobierno es más ejemplo que este, porque Abinader llegó ahí con una visión del predominio de la Guerra Fría, creyendo que con la lealtad a Estados Unidos, cuya relación debemos mantener por la privilegiada situación que tenemos, podía tapar la indiferencia frente a otras cosas. Y la vida le ha puesto que el mundo es otro, que tú no puedes limitar tus relaciones ahora por ningún pretexto ideológico, que ellos no podían ignorar la emergencia de un nuevo foco económico en el mundo en aras del pasado dependiente con Estados Unidos, y tuvo que abrirse a una realidad que alimentó la conducta china de que el país, defendiendo las relaciones especiales con Estados Unidos, no puede cerrarse a los otros países. Pero eso que pasó, que está pasando en la economía, está pasando en la justicia. No es verdad que esto puede relajarse ahora. Ahora no hay pretexto para que no se diga la verdad y no se lleven a los tribunales y no se le quiten los bienes a todos los que acumularon riqueza sin respetar ninguna norma. Estamos pues en el inicio del paraíso sin Guerra Fría que va a ser América Latina, donde Chile
Bolivia, Perú y Colombia son una muestra de un cambio donde está dejándose atrás la dependencia, la sumisión y la complicidad con la política hecha como un instrumento para el robo y el beneficio de los que mandan.